Imagínate que el cielo te envía un mensaje urgente, una advertencia clara sobre el futuro del mundo. ¿Lo ignorarías o prestarías atención? En 1917, en un pequeño pueblo de Portugal, 3 niños pastores recibieron una revelación que cambiaría la historia. La Virgen María les confió secretos sobre el destino de la humanidad, pero hay algo que casi nadie te ha contado. Hay una advertencia en el mensaje de Fátima que muchos han pasado por alto y que hoy cobra más sentido que nunca. Guerras, crisis, el colapso de la fe, todo esto ya fue anunciado, pero hay un detalle clave que podría marcar la diferencia entre la esperanza y el caos. Quédate hasta el final, porque hoy descubrirás la verdad oculta detrás de la advertencia de Fátima y lo que esto significa para nuestro futuro. El 13 de mayo de 1917, en un pequeño rincón de Portugal llamado Fátima, 3 niños pastores fueron testigos de un acontecimiento que cambiaría la historia. Lucía, Francisco y Jacinta, inocentes y humildes, jamás imaginaron que serían elegidos para recibir una revelación del cielo. En una colina solitaria, mientras cuidaban a sus ovejas, una luz celestial se abrió ante sus ojos y en su centro una figura resplandeciente apareció. Era la Virgen María y traía consigo un mensaje urgente para la humanidad. Desde el primer instante, sus palabras no fueron de consuelo ni de simple bendición. No era una aparición como tantas otras. No era solo un llamado a la oración o a la devoción. Era una advertencia sobre el destino del mundo y los peligros que se cernían sobre él si la humanidad no tomaba otro rumbo. La Virgen habló con solemnidad. Su mensaje no solo estaba dirigido a aquellos 3 niños, sino a toda la humanidad. Sus palabras eran un eco del Evangelio, pero con una urgencia desconocida hasta entonces. Si la humanidad no se convierte, si no deja de ofender a Dios, vendrán grandes castigos sobre el mundo. Esas palabras quedaron grabadas en los corazones de los pequeños videntes, que aunque no comprendían del todo la magnitud de lo que se les decía, sintieron el peso de la responsabilidad que se les había encomendado. La Virgen no solo les habló de la importancia de la oración y la penitencia, sino que les mostró visiones del futuro. Visiones que, con el paso de los años, se convertirían en una realidad innegable. A lo largo de varias apariciones, la Virgen María reveló 3 secretos, cada uno más impactante que el anterior. En el primero mostró el infierno, un lugar aterrador donde las almas de los pecadores caían como brasas en una hoguera sin fin. No era una imagen simbólica, sino una realidad espiritual que pocas veces había sido revelada con tal crudeza. Fue un recordatorio de que el pecado no es algo abstracto ni sin consecuencias. La Virgen les hizo entender que muchas almas estaban en peligro, que el mundo se había alejado de Dios y que la justicia divina no tardaría en manifestarse. Pero lo que hacía este mensaje aún más alarmante era la claridad con la que describía el futuro inmediato. No era una profecía vaga ni una advertencia generalizada. Era una predicción concreta de eventos históricos que aún no habían ocurrido y que en su momento parecían impensables. Habló de guerras devastadoras, de sufrimiento, de persecuciones contra la Iglesia y de un periodo de oscuridad que caería sobre el mundo. Todo dependería de la respuesta de la humanidad. Si la humanidad escuchaba el llamado y se arrepentía, muchas tragedias podrían evitarse. Pero si no, las consecuencias serían catastróficas. El mensaje de Fátima no fue bien recibido por todos. Desde el principio hubo quienes intentaron desacreditarlo, minimizarlo o incluso ocultarlo. Pero con el tiempo, la veracidad de las palabras de la Virgen se hizo evidente. La historia siguió su curso,
Y cada advertencia comenzó a cumplirse una tras otra. La Segunda Guerra Mundial, el auge del comunismo, la crisis de fe. Todo estaba anunciado en aquellas apariciones de 1917. Sin embargo, había algo más, algo que muchos han preferido ignorar, un detalle crucial que pocas veces se menciona cuando se habla de Fátima. El mensaje de la Virgen no solo fue una advertencia para su tiempo, sino para el futuro. Un futuro que nos alcanza a nosotros hoy. El mundo ha seguido su camino sin prestar atención a los llamados del cielo. El pecado se ha normalizado, la fe se ha debilitado y la humanidad ha puesto su confianza en sí misma en lugar de en Dios. Y es precisamente por eso que la advertencia de Fátima es más urgente ahora que nunca. Lo que la Virgen dijo a aquellos niños en 1917 no era solo para ellos, ni para la gente de aquella época. Era un mensaje para nosotros, para cada persona que vive en este tiempo de incertidumbre y confusión. Su advertencia no ha caducado, ni ha perdido relevancia. De hecho, todo indica que nos estamos acercando peligrosamente al punto en el que las consecuencias que ella predijo podrían desatarse con toda su fuerza. Ahora, la pregunta que debemos hacernos es: ¿hemos escuchado el mensaje? ¿Hemos tomado en serio la advertencia de la Virgen? Porque si no lo hemos hecho, el tiempo se agota. El mensaje de Fátima es más que una profecía, es una última oportunidad. Es un llamado urgente a cambiar antes de que sea demasiado tarde. Y si crees que todo esto es solo historia pasada, espera a descubrir los eventos que ya han sucedido y lo que aún falta por cumplirse. Las palabras de la Virgen en Fátima no fueron meras advertencias simbólicas, no fueron mensajes abstractos que podían interpretarse de múltiples formas. Fueron profecías concretas, detalladas, con una claridad escalofriante. Y, con el paso de los años, uno a uno, estos anuncios comenzaron a cumplirse de manera irrefutable. Lo que en 1917 parecía impensable, lo que muchos descartaron como el delirio de 3 niños, se convirtió en la cruda realidad de la historia humana. Pero lo más inquietante no es lo que ya pasó, sino lo que aún está por venir. La Virgen María habló de un tiempo de sufrimiento si la humanidad no se volvía a Dios, y no pasó mucho tiempo para que la primera gran tragedia anunciada tomara forma. Apenas 2 décadas después de las apariciones de Fátima, el mundo entero se vio envuelto en la Segunda Guerra Mundial, el conflicto más devastador de la historia. Pero lo que pocos saben es que esta guerra ya estaba advertida en el mensaje de Fátima. El 13 de julio de 1917, la Virgen dijo a los niños que si la humanidad no dejaba de ofender a Dios, vendría una guerra aún peor que la que entonces estaba terminando, y mencionó una señal. Cuando vieran una extraña luz iluminar el cielo, sabrían que el castigo estaba cerca. Esa luz apareció en enero de 1938, una aurora boreal insólita, visible en casi toda Europa, tiñó el cielo de rojo, generando miedo e incertidumbre entre quienes la presenciaron. Pocos comprendieron que era la señal anunciada en Fátima. Un año después, en 1939, la Segunda Guerra Mundial estalló con toda su furia, confirmando el terrible vaticinio. Millones de personas murieron, la destrucción fue inimaginable y la humanidad se sumergió en un periodo de horror que parecía no tener fin. Pero no fue el único anuncio que se cumplió. En sus apariciones, la Virgen habló de Rusia y del papel que este país jugaría en el destino del mundo. Advirtió que si Rusia no era consagrada a su inmaculado corazón, esparciría sus errores por el mundo, provocando guerras y persecuciones contra la Iglesia. En aquel entonces, Rusia aún no había experimentado la revolución bolchevique, pero
Un año después de las apariciones de Fátima, en 1918, la monarquía fue derrocada y el comunismo tomó el control. Lo que siguió fue una ola de persecución religiosa sin precedentes, la negación de Dios como pilar del Estado y la propagación de una ideología que causaría sufrimiento a millones de personas. La advertencia de la Virgen no fue una exageración. Lo que ocurrió en Rusia no quedó confinado a sus fronteras. El comunismo se expandió por Europa del Este, Asia, América Latina y otras partes del mundo, llevando consigo persecución, opresión y la eliminación sistemática de todo lo que recordara a Dios. Iglesias fueron destruidas, sacerdotes y monjas fueron asesinados, la fe cristiana fue atacada desde todos los frentes. Todo lo que la Virgen había dicho en 1917 estaba sucediendo con una precisión aterradora. Pero la profecía iba más allá de lo político. En sus mensajes, la Virgen habló del debilitamiento de la fe, de cómo la humanidad se alejaría de Dios y de las consecuencias de ese abandono. Y eso es exactamente lo que hemos visto en las últimas décadas. Un mundo que ha dado la espalda a la verdad, que ha convertido el pecado en norma, que ha redefinido la moralidad a su conveniencia. La crisis de la fe no es un accidente, es el resultado de una indiferencia creciente hacia Dios. El materialismo, el relativismo y el secularismo han reemplazado los valores cristianos, y la Iglesia misma ha sufrido divisiones internas, cumpliendo otro aspecto de la advertencia de Fátima, la infiltración de fuerzas que intentarían debilitarla desde dentro. El tercer secreto de Fátima, revelado en el año 2000, contenía una imagen perturbadora. Un obispo vestido de blanco, avanzando entre ruinas, rodeado de cuerpos de mártires, hasta caer abatido. Muchos interpretaron esto como el atentado contra San Juan Pablo II en 1981, un hecho que él mismo relacionó con las apariciones de Fátima. La bala que lo hirió fue colocada en la corona de la Virgen como símbolo de su intercesión. Pero, ¿y si la visión iba más allá? ¿Y si aún no? Hemos visto su cumplimiento total. Las señales están por todas partes. La apostasía, la corrupción moral, las guerras, la violencia descontrolada. Todo apunta a que la advertencia de Fátima sigue desarrollándose. Lo que ya ocurrió no fue el final, sino el principio. La Virgen no solo nos mostró lo que pasaría, sino que nos dio un camino para evitarlo. Pero hemos escuchado, el mensaje de Fátima sigue vigente, y lo que está por suceder podría ser aún más grave que todo lo anterior. A lo largo de la historia, la humanidad ha ignorado muchas advertencias del cielo, y las consecuencias siempre han sido devastadoras. En Fátima, la Virgen María no solo habló de eventos futuros que ya se han cumplido, sino de algo aún más aterrador, algo que sigue oculto a los ojos de muchos. Su mensaje no era simplemente un llamado al arrepentimiento, sino una advertencia final sobre un castigo que aún no ha llegado, pero que podría estar más cerca de lo que imaginamos. El tercer secreto de Fátima, el más enigmático de todos, fue revelado en el año 2000, pero desde entonces han surgido dudas sobre si realmente se dio a conocer en su totalidad. La visión descrita hablaba de un ángel con una espada de fuego, listo para castigar al mundo, y de una iglesia que sufría una persecución feroz. Pero lo más inquietante es que, antes de esta visión, Lucía escribió palabras de la Virgen que parecen haber sido suprimidas del mensaje oficial. Se cree que hablaban de una gran apostasía dentro de la Iglesia y de una crisis que la haría tambalear desde dentro. Lo que estamos viviendo hoy en día parece confirmar este temor. La fe se ha enfriado, la moral ha sido distorsionada y dentro del mismo pueblo de Dios han surgido divisiones que amenazan con romperlo desde su raíz.
Pero lo que hace esta advertencia aún más impactante es que no se limita solo a la Iglesia, sino que abarca a toda la humanidad. La Virgen advirtió que, si el mundo no se convertía, vendría un castigo tan grande que haría temblar la tierra. Algunos creen que podría tratarse de una guerra sin precedentes, una crisis económica global, o incluso un evento catastrófico de dimensiones apocalípticas. Lo que es innegable es que el mundo se ha alejado más que nunca del mensaje de Fátima. En lugar de arrepentimiento vemos indiferencia, en lugar de conversión, arrogancia. Las señales de los tiempos están ante nuestros ojos, pero muchos prefieren ignorarlas. Podemos realmente sorprendernos si la advertencia final de la Virgen está a punto de cumplirse. Si el pasado nos ha enseñado algo, es que Dios no permanece indiferente ante la corrupción del mundo, y si aún tenemos tiempo, es solo porque su misericordia nos está dando una última oportunidad. El mensaje de Fátima no fue solo una advertencia, sino también una oportunidad. La Virgen María no solo reveló lo que vendría si la humanidad continuaba en su camino de pecado, sino que también ofreció la solución para evitarlo. Pero la gran pregunta sigue en pie. ¿Hemos hecho lo que ella pidió? El tiempo avanza y el mundo sigue ignorando su llamado, como si creyera que las advertencias del cielo pueden posponerse indefinidamente. Sin embargo, cada día que pasa sin que respondamos a este mensaje nos acerca más al cumplimiento de la última parte de su profecía. María habló con claridad. La oración, la conversión y la penitencia son el único camino para evitar el castigo. Nos pidió que rezáramos el rosario todos los días, que ofreciéramos sacrificios por la conversión de los pecadores y que nos consagremos a su inmaculado corazón. Estas no son simples devociones opcionales, sino la única barrera que nos separa de la justicia divina. Y sin embargo, el mundo ha dado la espalda a este llamado. Incluso dentro de la Iglesia hay quienes han minimizado la importancia de Fátima, como si su mensaje hubiera sido solo para el siglo pasado y no para este tiempo en el que la oscuridad parece haberse apoderado de todo. Pero aún hay esperanza. La Virgen prometió que al final su inmaculado corazón triunfará. No importa cuán grande sea la crisis, ni cuán oscuro parezca el panorama, Dios siempre deja una puerta abierta para la salvación. Pero esta puerta no estará abierta para siempre. Los signos de los tiempos nos advierten que estamos en el momento decisivo. Ahora no es tiempo de miedo, sino de acción. Es el momento de responder al llamado de María, de tomar en serio su mensaje y de hacer lo que ella pidió antes de que sea demasiado tarde. Porque cuando llegue el día en que la advertencia final se haga realidad, ya no habrá tiempo para arrepentimientos. Las palabras de la Virgen en Fátima no fueron solo para los 3 pastorcitos, ni para la gente de aquel tiempo. Fueron para nosotros, fueron para este momento. Todo lo que ella advirtió se ha ido cumpliendo con una precisión escalofriante, y lo que aún falta por suceder podría estar más cerca de lo que imaginamos. Pero todavía hay esperanza. Su mensaje no fue solo una advertencia de castigo, sino una oportunidad de salvación. Ahora, la decisión está en nuestras manos. Podemos ignorar su llamado, como lo ha hecho el mundo durante más de un siglo, o podemos responder con fe y compromiso. La Virgen nos pidió la conversión, la oración, el rezo del rosario, la penitencia y la consagración a su inmaculado corazón. No son solo actos piadosos, sino un escudo espiritual contra lo que está por venir. El tiempo se agota y la historia nos ha demostrado que las advertencias del cielo no son en vano. No esperemos a que sea demasiado tarde. Comparte este mensaje con quienes aún no lo han escuchado.
Difunde la verdad antes de que el silencio lo cubra todo. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para seguir descubriendo el mensaje profético que el mundo necesita conocer. María nos está llamando. ¿Responderás?